voy pues a abundar en información al respecto. Yo pienso que es clave que el país sepa qué es lo que está pasando y que el gobierno nos diga si va a asumir una actitud de resolver esto como una contradicción, un conflicto económico y social, o si esto lo van a convertir en un caso de policía o de ejército incluso. Es decir, ¿qué tipo de relación es la que se va a establecer entre los trabajadores y las empresas en Colombia? Ese es en buena medida el fondo de este debate. Porque las contradicciones son obvias, o sea, siempre habrá contradicciones entre los patrones y los trabajadores. El problema es cómo se tramitan esas contradicciones. Si se tramitan de una manera civilizada o se tramitan pues mediante el abuso y la brutalidad, el abuso de la fuerza y la brutalidad en contra de quien se supone pues, o quien en la práctica es, digamos, la parte débil de esa ecuación. Yo antes de entrar en el tema quiero mostrar unas 10 fotografías de algunos hechos que acaban de ilustrar un poco, señor ministro, cosas que allí están pasando y cómo se le está mintiendo al país por parte de quienes les debería avergonzar mentir con respecto a lo que está pasando en esos sitios. Y este es el campo Rubiales, ahí está el letrero y estas son las camionetas de la empresa, no las olvide. Esta segunda foto muestra una parte de las instalaciones donde están los trabajadores, esas son unas carpas, yo creo que esos son unos cambuches. Recordemos esto que es importante, estos son campos que quedan lejísimos a 180, creo, kilómetros de Puerto Gaitán. O sea que los trabajadores allí tienen que pernoctar durante tiempos largos, vamos a ver que hasta de 40 días los dejan allí en esos campos. O sea que la empresa se supone debe ofrecer unas condiciones mínimas de habitabilidad para unos colombianos que están obligados a estar allí. Bueno, este es el tipo de cambuche, ¿sí?, en el que alojan a los trabajadores. Esta es la situación interna de un cambuche de estos. Miren ustedes cómo son camas, camarotes, miren la distancia que hay entre una y otra. Imagínense las condiciones de temperatura de un cambuche de esos en un territorio donde al aire libre hace las temperaturas que hacen. Y como vamos a ver, en muchas ocasiones estos son cambuches con camarotes de cama caliente que llaman, ¿no?, que para usted poderse acostar tiene que levantar alguno que esté acostado porque ni siquiera hay la garantía de que haya un camarote de esos que son inferiores, pienso yo, a los de las cárceles de Colombia en cuanto tiene que ver con alojamiento. Otra. Este es el tipo de instalación sanitaria, ¿no? Ustedes se alcanzan a imaginar, ministro, el calibre de los microbios y de las bacterias y de las cosas que puede haber dentro de esa especie de letrina a la que están sometidos los trabajadores. Esto, repito, durante semanas. Este es el tipo pues de instalación en la que, además ya se ha dicho, el agua no alcanza para todos los que tienen que utilizar este tipo de instalaciones. Las carreteras, uno de los conflictos graves, porque aquí hay un conflicto que es con los trabajadores, pero hay un conflicto cada vez más grave, ministro, con las comunidades, zonas de agricultores, de ganaderos, de gente que está en otras actividades económicas, que los vienen atropellando de mil maneras. Miren las condiciones de una carretera de estas. Este es el tipo de carretera por la que puede tropezarse un trabajador cuando intenta ir a su casa después de estar semanas en estos cambuches y en esas condiciones laborales. Cuando se va para su casa a ver a su mujer y a sus hijos, el bus en que va se puede tropezar con una carretera de estas y nadie sabe cuándo va a llegar al sitio donde se supone debe ir a descansar. Otra, por favor. Bueno, la empresa o las empresas, sobre todo Pacífico y Rubiales, se han empeñado en decir que no, que aquí no hay un conflicto laboral, sino que lo que hay son unos antisociales que andan encapuchados causando desórdenes. Sería bueno que Ecopetrol, que como bien dijeron los trabajadores, es socio, señor presidente de Ecopetrol de Pacífico y Rubiales, nos dijera a los colombianos si es verdad, sí o no, que hay trabajadores, si hay contradicciones laborales, o lo que se trata es de unos antisociales. Bueno, estos son trabajadores de una de la JM, que es una empresa de contratistas de Sepcolsa, que es la otra transnacional que está allí. Sepcolsa, una transnacional española, y Pacífico y Rubiales, una canadiense. Bueno, aquí van los antisociales. Sí, y que además dicen que son 2 o 3 en un desfile de protesta por las calles de Puerto Gaitán, exigiendo que les atiendan sus peticiones laborales. Este es el caso de cuando lograron
casi que de milagro los trabajadores, los dirigentes del abuso, llegar a Rubiales después de que había empezado el cese de actividades. El cese de actividades empieza casi que espontáneamente por cuenta de los trabajadores de Rubiales, porque allá, como se ha dicho, al sindicato no lo dejan entrar. Aquí tenemos al vicepresidente del sindicato, a Germán Osma, que está por aquí sentado, es el antisocial que según Rubiales le está hablando a un poco de encapuchados, según dice también la empresa, y es evidente que aquí de lo que se trata es de trabajadores comunes y corrientes, pobres sí, señores de Rubiales, señores canadienses, pobres sí, pero honrados, dignos y con todo el derecho de ser respetados y no maltratados como los vienen maltratando. Otra expresión de la protesta que se estaba realizando, después de, como se dijo aquí, meses y meses de solicitudes, de peticiones, de cartas, por favor nos atienden, y esto pues estalló, insisto, de manera fundamentalmente espontánea. Bueno, este es uno de los casos más escandalosos, ministro. Yo sí quisiera que usted se refiriera en su intervención de manera precisa a esto. Esta es una carretera pública, le llamo la atención a los colombianos que algún día vean esto por televisión. Esta es una vía pública, pública. Cuando Pacífico Rubiales supo que 4 dirigentes del abuso que estaban en Puerto Gaitán habían decidido irse hasta el campo por su cuenta y riesgo a ver qué era lo que pasaba el día en que estalló el conflicto, entonces lo que hizo Pacífico Rubiales fue bloquear con sus camionetas una vía que es una vía pública. Miren el calibre del trancón que se armó. Esta vía es pública, repito. O sea, ellos imponiendo la justicia, dirán ellos como se les da la gana, ministro. Estos son extranjeros. Señor presidente de Ecopetrol, esos son sus socios. Eso solo debería dar para rescindir un contrato. Si eso lo hacen en público y a la luz del día, ¿qué harán con los trabajadores que tienen en esas especies de campos de concentración, los capataces, cuando nadie los ve y cuando nadie puede controvertirles ninguna de sus posiciones? Pero aquí hay una cosa que es peor, échenle ojo a esto. Bueno, esta es una placa de la camioneta, retroceda. Este es el trancón que armaron. O sea, esta es una vía pública, hola. Esto es inconcebible. Inconcebible. Y pasemos otra. Retrocedamos 2, que este detalle es importante. Observen este punto aquí. Bueno, avancemos. ¿Quiénes son los que están mirando? Las tropas del Ejército de Colombia. Ministro, ¿esto qué es? O sea, el Ejército de Colombia, observando impávido, mientras el capital extranjero cierra una vía pública de Colombia porque se le dio la gana. ¿Hay más fotos? Bueno, este es otro caso. Esto ocurrió esta semana, el 5 de agosto, ¿el qué? El 5 de agosto. En este caso, esta fue otra manera como Rubiales cerró una vía pública. Esto es la barbarie, señor presidente de Ecopetrol, la barbarie, señor ministro. Con un agravante para ellos, con la misión del abuso que iba bregando a cumplir sus derechos constitucionales, porque en Colombia no es un crimen ser sindicalista, por lo menos se supone. Iba con ellos, ¿sí?, el señor Red Domit, que es el representante de la AFL-CIO, la principal central obrera norteamericana en el territorio de Colombia. O sea, que hay un testigo distinto de los trabajadores del abuso que puede certificar que eso lo hizo Pacífico Rubiales para impedir que unos colombianos, acompañados de un ciudadano democrático de los Estados Unidos, cumplieran con lo que ellos consideran sus derechos sindicales. Esto es lo que está sucediendo, señor presidente de Ecopetrol, allá. Y señor ministro de Minas, esto es lo que está sucediendo. Y señora viceministra del Trabajo, esto es lo que está sucediendo. Pues a la vista podremos imaginarnos lo que puede estar sucediendo cuando no hay testigos y cuando no los vemos. Y estos son los famosos encapuchados de los cuales con cinismo habla Pacífico Rubiales. Este es un trabajador de Pacífico Rubiales. Esta es una carretera que dice el médico de Puerto Gaitán en verano puede levantar polveros de 1 kilómetro de altos. Y ese pobre compatriota tiene que estar ahí parado todo el día. Entonces se disfrazan hasta donde pueden a ver si no los mata el polvero y el sol y las desgracias y la mala alimentación y el cambuche y la letrina, etcétera, etcétera. Y entonces los señores de Pacífico Rubiales nos dicen que estos son los delincuentes. Bueno, esa es la realidad. Intentemos explicar un poquito este asunto. Empiezo diciendo esto, yo no soy enemigo, porque sobre esto hay una cantaleta contra el polo. Es que si sobre alguien se miente en Colombia de manera sistemática, es sobre el polo. Usted no encuentra una sola declaración del polo, ni mía, que diga que en Colombia no puede haber capital extranjero.
o que no podemos relacionarnos con los extranjeros. Nunca lo ha dicho el Sindicato de Trabajadores del Petróleo, nadie. Lo que hemos dicho es que esas relaciones deben ser relaciones civilizadas, democráticas, respetuosas de la soberanía nacional, y que hay negocios buenos y malos, y que los negocios malos es mejor no hacerlos. Entonces miramos y preguntamos, bueno, ¿cuánto pagan de regalías? ¿Cómo son las condiciones laborales? ¿Cumplen con el Código Sustantivo del Trabajo? ¿Pagan los impuestos que deben pagar? ¿Destruyen o no el medio ambiente? Entonces cuando uno dice eso, entonces dicen, no, es que lo que pasa es que usted es enemigo de que Colombia se relacione con el extranjero. No, lo que pasa es que estamos pidiendo relaciones no de ese grado de indignidad que estamos viendo allí y de otras cosas que voy a mencionar a lo largo del debate. En el caso personal mío, tengo gente muy cercana de mi familia política, incluso que son ciudadanos canadienses. ¿Sí? Cada vez que puedo estoy en el exterior y me siento muy bien en todas partes. Ese no es el problema. En eso tienen que ser serios. Pero lo que sí no se puede aceptar es que vengan a hacer aquí lo que se les dé la gana, como si estuviéramos en los días de la colonia española. Esa es en buena medida la discusión que estamos haciendo. Ya lo mencionaron aquí los trabajadores. Estas son luchas que en buena medida estallan casi que solas, porque entre otras cosas nunca han permitido que esos trabajadores se asocien. Entonces, lo que hay es un poco la expresión casi que de la desesperación, y las luchas estallan casi que solas. Ahora, ¿cuál es el fondo del asunto? Lo han mencionado, pero yo lo quiero señalar. En Colombia se ha impuesto, señor ministro, y usted lo sabe, y eso el gobierno lo vende en el exterior como una maravilla, es de las cosas con las que se atrae el capital extranjero a Colombia, es que aquí, con la alcahuetería, con la complicidad del Estado, se montó un código laboral, unas normas laborales calculadas para negarle a los trabajadores los derechos que en teoría les ofrece la Constitución. Lo sabe también el presidente de Ecopetrol, ustedes lo usan en Ecopetrol. Son toda una serie de argucias, de trampas, de mañas, de normas, de interpretaciones que han levantado la teoría de que un trabajador trabaja con Pacífico y Rubiales 5 años o el tiempo que sea y nunca trabajó con Pacífico y Rubiales. O trabaja 20 años con Ecopetrol y nunca trabajó con Ecopetrol. O trabaja no sé cuántos años con cualquier empresa y nunca trabajó con esa empresa, porque siempre le meten un intermediario cuyo labor es hacer el trabajo sucio, abusar, maltratar, perseguir, reprimir, todo para ganarse unos pesos sobre la base de bajarle los salarios a los trabajadores. Eso es eso. Ese es el lío, y las cifras son elocuentes. Sepcolsa tiene 1.880 trabajadores y apenas reconoce como suyos 83. Los otros 1.797 no sabe quiénes son. O sea, para ganarse la plusvalía y enriquecerse estos españoles, sí, esos son trabajadores suyos, claro, ¿sí? Y se la ganan toda, pero eso sí, cuando se trata de cumplir con algún deber, no son trabajadores suyos, son tercerizados, que llamamos. Metapetroleum, que es la operadora, la empresa operadora de los campos de Pacífico y Rubiales, socios de Ecopetrol, tiene 12.644 trabajadores y reconoce como suyos 535, y los otros 12.109 son de contratistas o tercerizados o como se llama. Eso cada vez se inventan una figura nueva, pero siempre para negarle a los trabajadores sus derechos. Y claro, no puede haber sindicato. Ustedes se imaginan lo que pasa en una empresa a 180 kilómetros de Puerto Gaitán, cercada, con guardias de seguridad privados. Ahora lo reforzaron con la policía y el ejército, y un trabajador solo enfrentaba a un capataz. ¿Y ustedes qué tiene de democrático esa relación? Un capataz que si se le da la gana le puede decir mañana, dentro de media hora se fue ya de aquí, se larga y llama a la seguridad de la empresa y lo saca. Eso es lo que están montando. Entonces, ¿qué sucede? Estabilidad laboral cero, y los trabajadores del mundo luchan por estabilidad laboral. Obvio, todos los seres humanos luchamos por contratos que nos den una mínima garantía y que no pueda llegar el patrón a echarlo a uno como un perro. Eso es una cosa de la vida, ministro. Usted lucha por eso también para usted y para sus hijos. Yo lo hago, todos lo hacemos, pero aquí no se puede reconocer eso. Jornadas laborales. Esto es una lucha de los trabajadores de toda la vida. ¿Se acuerdan? Las grandes huelgas en Estados Unidos, los 3/8, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Bueno, esto aquí, o sea, trabajador que diga que quiere una jornada de 8 horas, llaman a la policía y al ejército porque es sospechoso de los peores crímenes. Aquí voy a mostrar, presidente de Ecopetrol, ministro, cómo esto se viola de la manera más descarnada que uno se pueda imaginar, y el que no cumpla con esto lo echan. Los salarios son ridículamente pequeños frente a los salarios internacionales, lo voy a mencionar también.
Y las condiciones sanitarias, bueno, pues ya hemos visto algo, y agradezcamos, ministro, que usted estaba cerquita de la foto, que esas fotos no huelen, ¿cierto? Esa es una cosa que debemos agradecer, ¿cierto? Porque cómo será el asunto, ¿cierto? ¿Sí? Pero esas son las realidades en las que están viviendo esos compatriotas. Camas calientes. No. Bueno. En el caso de los salarios, quiero resumir este asunto, pero digamos que en términos generales esto, para que nos ubiquemos en el negocito que se le vende a los extranjeros. Esos salarios que están pagando Sepcolsa y Metapetroleum pueden equivaler del orden del 9% de lo que gana un trabajador norteamericano en las empresas petroleras de ese país. Con respecto a los salarios de Ecopetrol, son muy bajos. Y eso que en Ecopetrol tiene una serie de garantías no salariales, que por supuesto hacen parte del ingreso y son garantías, y que en este caso a estos trabajadores de estas empresas no se les da. Antes de continuar con el caso de los trabajadores, me quiero referir a un punto que es clave, el problema de la comunidad. Ya señaló muy bien la doctora Marisa, la senadora Marisa, el caso de unas comunidades indígenas que están ahí en esa región y las están masacrando de mil maneras, sin la menor consideración del Estado colombiano por problemas gravísimos de prostitución y de alcoholismo. Pero no son solo los indígenas a quienes en Colombia normalmente ningún gobierno ha considerado, es el común de la gente. Ya lo mencioné hace un momento, esos oleoductos los están tirando a como se les da la gana, imponiéndole a los finqueros unas relaciones contractuales absolutamente inaceptables. Aquí hablamos de esto una vez que se aprobó una ley sobre eso, y yo advertí, esa ley que se está aprobando es una ley para sacrificar a los gentes del común que son propietarios de terrenos rurales para que puedan hacer las petroleras lo que se les dé la gana sobre sus predios. Ya ha habido conflictos graves, enfrentamientos entre los campesinos y los empresarios y el gobierno nacional por el problema este del que estamos hablando. El caso de los costos de los fletes, también ya se mencionó aquí. Los arroceros se están quebrando, y encima les van a echar el TLC con Estados Unidos. Esto está, repito, perfectamente documentado en todos los debates. ¿Cuál fue un poco la historia de esto? Mencionémosla. El primer caso es el de Sepcolsa, que es una transnacional española cuya matriz se llama Cepsa en España. Aquí funciona a través de Sepcolsa, y el pleito fue un pleito con una empresa que se llama Montajes JM, 1.200 trabajadores. Como se mencionó aquí, los trabajadores, después de pedir y nunca les atendieron sus peticiones, un día decretaron un cese de actividades. ¿Cuál es la primera reacción de Sepcolsa y JM? Es que acuerdan suspender el contrato. O sea, esa es la primera reacción es decirle a los trabajadores, con ustedes no se habla, ¿sí? Y la segunda es que Sepcolsa, los españoles, se prestan para que JM pueda suspender los contratos. O sea, empiezan a prestarse para no pagarle a los trabajadores, para echarlos, porque estaban haciendo un reclamo. Y la segunda decisión que toman es que Montajes o JM acuerda con Sepcolsa terminar el contrato y despedir 1.100 trabajadores en una población como Puerto Gaitán. Cualquiera puede imaginarse el impacto económico y social de una medida como esta. ¿Y qué quieren? Que los trabajadores, los ciudadanos, las gentes sencillas de ese municipio vean un horror como estos y no digan nada, ni hagan nada, ni siquiera salgan a una manifestación, ni hagan una marcha y exijan algún tipo de solución a este problema. Yo repito, los colombianos del común pueden ser pobres, pero son dignos y hacen valer su dignidad como la hace valer cualquier ser humano. ¿O qué? ¿Tenían que además aplaudirle a los españoles por ese trato que les estaban dando? Eso era lo que había que hacer, ministro. Al Ministerio de la Protección Social le pregunto, eso es lo que tenían que hacer esos trabajadores. Y cuando los trabajadores entonces reclaman, ¿cuál es la respuesta del gobierno colombiano? Mandar el ejército y mandar la policía y armar el conflicto que se armaron. Y que lo arma el Estado colombiano. Porque es que el presidente Santos en una reunión sobre este tema dijo, no, es que aquí no puede haber vías de hecho, pero bueno. Pero ¿quién empieza con las vías de hecho? ¿O es que los trabajadores colombianos no tienen derechos en Colombia? Y si reclaman, entonces ahí cae todo el peso de la autoridad y el ejército y la policía a maltratarlos.
Y entonces ahí sí se rasgan las vestiduras de que cómo se ve de mal este conflicto en el extranjero y que se van a dañar las inversiones extranjeras y no sé qué más cosas. ¿Y por qué no piensan en todo eso cuando están montando estos negocios y atienden a esos compatriotas? En coincidencia con esto, y estando en un momento que está reunido el gobierno nacional, la vicepresidencia de la República, con Sepcolsa, y la uso, digamos, aparece después de que el conflicto ha empezado. Ahora, había podido aparecer desde antes, lo que pasa es que no la dejaban aparecer. Porque el trabajador al que lo acaban afiliando es un sindicato, lo echan instantáneamente, y si está de mala le echan la policía encima también. Y estaban en ese momento cuando llega la noticia de Rubiales diciendo que los trabajadores de Rubiales entraron en cese de actividades pidiendo básicamente lo mismo que piden los de Sepcolsa, que ahora lo voy a detallar un poco para que se sepa y se vea cómo son peticiones casi que del siglo XIX, ministro y presidente de Ecopetrol. Y buena parte de lo que están pidiendo los trabajadores son como cosas del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. ¿Qué sucede con la gente de Pacific Rubiales? Pues con los empresarios, no se avienen a nada, no facilitan las cosas. La USO plantea, vamos hasta el campo, breguemos a conversar esto, a ver cómo se tramita una solución tranquila del conflicto. Y la empresa se niega. Y lo que sucede es que al otro día a la madrugada, como lo contaron aquí, aparece el SMAC, ¿sí?, y reprime brutalmente a los trabajadores. Y hay, por supuesto, un estrellón. Hay, por supuesto, un estrellón. Hubo un acuerdo, además, entre los trabajadores y Pacific Rubiales. Esto es importante, ministro. Usted sabe que hubo un acuerdo que tenía que ver con no tomar represalias, con conversar a ver qué se podía hacer allí, con cierto respeto de los contratos, etcétera. Y esto lo ratifico, lo insisto, porque Rubiales anda diciendo que no hubo ningún acuerdo. Y esto, por supuesto, acaba de agravar las cosas, porque es que lo menos que tiene que haber en unas relaciones civilizadas, ministro, es que, bueno, se asuman los compromisos. Porque si no, ¿qué tipo de país se va a montar si dos partes hacen un acuerdo y después la otra parte niega que existió algún tipo de acuerdo? Sepcolsa lo que dice, pues, o JM, ¿qué es lo que dice? No, nosotros no aceptamos peticiones de nada porque nosotros somos nosotros y nosotros hacemos lo que se nos antoja. Esa fue la respuesta que dieron en una reunión con el Ministerio del Trabajo. Y ya vimos que así procedieron. Suspendió el contrato, lo cancelaron y se acabó el asunto. ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores de Sepcolsa? Me excusan, yo de pronto me alargo un poco en esto, pero es que el país tiene que saber cuál es el pleito. Porque aquí no pueden seguir los medios de comunicación dándole al asunto del estrellón sin explicar las causas de las cosas y buscar quién tiene la razón. Entonces, primer punto del pliego de peticiones de los trabajadores de Sepcolsa, que no haya represalias como despidos, vetos, exclusiones. Que haya trato digno para los trabajadores, que la empresa instruya a los capataces y a los administradores para que traten con una actitud digna a los trabajadores. Que la empresa saque una circular, es increíble, que la empresa saque una circular diciéndole a sus capataces que hay que tratar de una manera civilizada a los trabajadores de la empresa. La jornada laboral. El código permite una jornada laboral especial que es la de 21/7 que llaman, que son 21 días continuos de trabajo y 7 días, digamos, de descanso remunerado, ¿se entiende? Se entiende que son 7 días de descanso remunerado. Bueno, de jornada laboral, ¿qué piden los trabajadores? Esta es una jornada brutal de trabajo, ¿no? 21 días seguidos contra 7 descansos. Eso no es bueno para los trabajadores. Pero bueno, la permite el código. Primer petición de los trabajadores, que los turnos sean de 21 días de trabajo y 7 de descanso. O sea, que se cumpla la ley. Que se cumpla la ley. Que se vea qué se hace con esos tiempos larguísimos de desplazamiento que tienen que hacerse por las condiciones específicas y que la empresa reconozca que ahí hay un derecho que debe ser atendido. Que los festivos se paguen con los recargos de trabajos festivos, que son derechos de ley también, que están en el ordenamiento jurídico colombiano. Que a salario igual, trabajo igual. Es que esto es increíble que unos trabajadores tengan que pedir que a trabajo igual, salario igual. Y que exista algún tipo de escalafón, que si a un trabajador lo contrataron para una cosa y la ponen a hacer otra, distinta, que es mejor remunerada, le paguen por la segunda y no por la primera. Son peticiones que están haciendo.
Hay un problema grave en Puerto Gaitán y es que los roban en las oficinas donde tienen que cobrar la plata, en los bancos les roban la plata. Y entonces le piden a la empresa que mire a ver cómo hace con los bancos y ayude para que no les roben los pagos a los trabajadores. Que se aplique el incremento salarial decretado por el gobierno en el 2011, para el 2011. Que haya viáticos y que haya auxilios de transporte. Miren lo que dicen en alojamiento. La empresa se compromete a adecuar las instalaciones de los campamentos en los cuales se encuentran alojados los trabajadores en condiciones de comodidad, aseo, infraestructura e higiene. O sea, lo que están pidiendo es que haya higiene en los campamentos. La empresa mantendrá la dotación suficiente de toallas, sábanas, almohadas y kits de aseo. Cada campamento contará con una batería de baños en proporción de un baño para cada 4 trabajadores. En los alojamientos se contará con comedores debidamente adecuados y dotados con un cuarto de televisión, salón de juegos, gimnasio y lavandería. O sea, esos compatriotas están como en unos campos de concentración. Es mucha cosa pedir un televisor, pedir algún espacio donde puedan tener algún grado de recreación. La empresa entregará a cada trabajador copia del contrato de trabajo cuando se firme. ¿Es demasiado? En los recibos de los pagos deberá estar los ingresos, los días laborados, los sobretiempos, los descuentos puestos allí. Los salarios se pagarán los 15 y los 30 de cada mes. Si hay trabajadores afiliados a un sindicato, la empresa tiene que descontar. Son cosas todas de ley. Que por supuesto les paguen los días de las asambleas permanentes. En salud ocupacional, que se constituyan comités de salud ocupacional, que haya capacitación y recreación según el artículo 21 de la ley 50. Que en campos que son lejanos haya una ambulancia con un conductor o una enfermera, que si hay un accidente o un problema, ese trabajador tenga alguna posibilidad. Que haya suero antiofídico, eso es una zona llena de culebras, de las unas y de las otras. Y que ese suero antiofídico pues esté en condiciones de preservación. Que se afilie a los trabajadores a la seguridad social en salud. Que si a las EPS remiten a un trabajador fuera de Puerto Gaitán, la empresa ayude a pagar los costos de ese desplazamiento. Estabilidad, como mínimo un contrato de 4 meses, ni siquiera contrato de término indefinido, sino de 4 meses. Eso es lo que piden los de Sepcolsa. Lo que es inaudito es que estemos en este problema con peticiones como esas, que repito, muchas de esas son cosas del siglo XIX. Bueno, el caso de Pacífico Rubiales, si se quiere, es peor, porque los de Sepcolsa, los directivos han estado más o menos callados, ¿no? Entonces se les nota menos, se les ve menos el alma, ¿no? Los de Pacífico Rubiales han estado más bien conversadores, ministros. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el julio 20 pasado, el presidente de Pacífico Rubiales, don Ronald Penting, dijo esto: reiteró que los manifestantes no eran trabajadores de la empresa. ¿Y cómo puede haber unas relaciones civilizadas entre un patrón y un trabajador que dice que sus trabajadores no son trabajadores de la empresa? Ahora, lo presenta de la manera mañosa, porque yo ya he explicado cuál es el truco, ¿cierto? Pero mire lo que agrega: que no va a tomar represalias de carácter laboral contra los trabajadores que hayan participado en las manifestaciones, contra los empleados que hayan participado en las manifestaciones. Entonces, ¿al fin qué, ministro? En el primer renglón dice que los manifestantes, o sea, los de la lucha, no eran trabajadores de la empresa. Y en el 5 renglones más allá dice que no van a tomar represalias de carácter laboral contra los empleados que hayan participado en las manifestaciones. Y esto lo dice el presidente de Pacífico Rubiales. Nos tratan como estúpidos. Pero si no fueron los trabajadores de la empresa, ¿por qué no van a tomar represalias? Y además dice también que nunca han firmado ningún acuerdo laboral. Aquí los trabajadores de la USO tienen un fax sobre eso. Entonces, en 6 renglones, 2 mentiras. Así es bien difícil. Pero además pagaron un aviso, y me voy a detener sobre este aviso porque me parece de una gravedad inaudita. Esto solo, señor presidente de Ecopetrol, lo ha debido llevar a usted y señor ministro a hacerle un reclamo formal muy duro a esa empresa. Porque aquí no se pueden sacar en el periódico El Tiempo avisos de este calibre, que pueden conducir a hechos demasiado graves en un país como Colombia. Lo voy a leer con algún detalle para que vean ustedes cómo se redacta de manera mañosa
para transmitir la idea de que esto no es un conflicto laboral, sino que lo que tiene al frente es como una especie de organización de criminales. Y eso lo está atendiendo el gobierno nacional, cuando les puso ya batallón dentro de la empresa. Dice que a tal hora se presentó un grupo de 50 personas extrañas y ajenas a la compañía, bloqueando las vías internas, impidiendo el desplazamiento del personal a sus puestos de trabajo. O sea, eran personas extrañas y ajenas a la compañía. Ojo a las palabras. Durante el día los trabajadores fueron obligados a cesar sus actividades en contra de su voluntad, violándoles su derecho al trabajo, y con amenazas de tomar represalias en caso de no apoyar el cese de actividades. Ojo con esto es inaudito, presidente de Ecopetrol y ministro. En las horas de la tarde ingresaron 2 camionetas blindadas, quienes se identificaron como miembros de la USO, no, ni siquiera eran miembros de la USO, se identificaron como miembros de la USO, con escoltas armados, violentando las medidas preventivas de seguridad que había dispuesto la compañía para proteger a sus empleados. Si son blindadas, ¿por qué son blindadas las camionetas de los dirigentes sindicales en Colombia? Pues porque los asesinan, ministro. Y si tienen escoltas armadas, son escoltas del Estado colombiano porque los asesinan. Y eso nos lo va a presentar el señor de Pacific Rubiales, ¿cierto? Como si fuera una banda de delincuentes que entró allí. Ahora ya supimos lo que intentaron hacerles para que no entraran. Una vez que ingresaron al campo las camionetas blindadas, o sea, esto es tenebroso, ¿no? Fueron apareciendo un gran número de personas encapuchadas, instando a realizar actos violentos. ¿Qué presentación es esta? Bueno, y no voy a seguir leyendo porque está todo el comunicado redactado. Así lo publicó el periódico El Tiempo, completo. O sea, la única versión que tiene Colombia de lo que pasó allí es esta. Entonces uno se dice, bueno, pero... bueno, dice más cosas aquí. Que se procedió a intentar un diálogo con los infiltrados, no logrando un entendimiento por parte de ellos, ¿no? Pacific Rubiales no es que tenga punto de vista, son ellos. ¿Sí? Los manifestantes continuaron con los bloqueos y se tiene conocimiento que otros grupos ingresaron con armas al campo. Eso es demasiado grave, ministro. Esto lo dice una transnacional. Aparece completo en el periódico El Tiempo. Acto seguido proceden a la toma violenta de las instalaciones. Y después, por supuesto, la consabida demagogia, ¿no? Pacific Rubiales es una compañía que cumple con todas las normas nacionales e internacionales y que aplica y mantiene una clara política de beneficio y respeto hacia los trabajadores y se ha caracterizado por ofrecerles incentivos que repercutan en su bienestar y en el de sus familias. Entonces, lo que sucede es que hay 12.000 trabajadores allá que se volvieron locos y que no reconocen las maravillas de esta satrapía canadiense que maneja Pacific Rubiales. Yo rechazo indignado esto. Mientras haya un senador del Polo Democrático Alternativo en el Congreso de Colombia, esto no se queda impune, señor ministro. Pueden hacer lo que quieran ustedes, pueden hacer lo que quieran, pero aquí no nos van a repetir la dosis que ya vivimos de la huelga de las bananeras. Es que a mí no se me olvida que el general Cortés Vargas llega a la zona y lo que hace primero, en la famosa huelga de los trabajadores del banano de Santa Marta contra la United Fruit Company, y es declararlos cuadrilla de malhechores. ¿Cuánta distancia hay entre este aviso de Pacific Rubiales y declararlos como cuadrilla de malhechores? Ahora veamos qué es lo que están planteando los trabajadores de Pacific Rubiales, a ver cuál es la desproporción, y dónde está el crimen, y si estos no son reclamos laborales. Dicen, las condiciones de vida de los campamentos y barracas son inhumanas, los servicios son deficientes, el agua no alcanza para que todos los obreros puedan asearse adecuadamente, el servicio solo alcanza para quienes hagan uso del servicio de primero, las baterías sanitarias no son suficientes y el desaseo y calidad de los materiales configuran un escenario de insalubridad que pone en riesgo la salud de los trabajadores, al tiempo que no existe la adecuada privacidad para la realización de las necesidades fisiológicas de nosotros.
se duerme en hacinamiento. Para el efecto se disponen carpas grandes donde se ponen camarotes pequeños seguidos el uno del otro, en donde la privacidad se ha perdido. La calidad de los colchones y colchonetas no son las apropiadas, no permiten un descanso adecuado y causan molestias de salud. No hay ventilación para refrescar los ambientes o airearlos, por lo que las emanaciones se concentran generando malos olores e insalubridad. Y vimos la foto. Esto es lo que están reclamando. Para los obreros no hay condiciones dignas, para los directivos de la compañía sí, pero para los obreros no hay condiciones dignas. Los contratos de trabajo son precarios o los denominados contratos basura. Este es un reclamo lícito de los trabajadores colombianos. Tienen derecho a tener contratos respetables. A los trabajadores no se les da la libertad para escoger a qué entidad del régimen de seguridad social afiliarse. Los trabajadores salen de descanso y no se les cancela apropiadamente su descanso cuando se les paga. Muchas veces a lo largo de los más de 160 kilómetros de Puerto Gaitán a Rubiales, por las condiciones de la vía, el trabajador se demora hasta 12 y más horas en llegar a su sitio de trabajo. Las dotaciones de trabajo no se entregan puntualmente y se entregan incompletas. El tratamiento de algunos capataces y personal administrativo es degradante. La alimentación que se da en los casinos no es suficiente, nutritiva y de buena calidad. A las trabajadoras, mujeres, ministro, de Duflo, las ponen a trabajar entre 13 y 14 horas y solo les cancelan 9. El transporte es completamente inadecuado. Los buses no tienen aire acondicionado y no tienen el hermetismo necesario para evitar la entrada de polvo, lo cual genera enfermedades de tipo respiratorio. Los trabajadores llegan a laborar y no encuentran camas desocupadas y deben esperar hasta que quede una desocupada. Esto es inaudito. Bueno, y podríamos seguir. Los trabajadores no pueden expresar de manera libre sus opiniones sobre el derecho de asociación. O sea, el que intente crear un sindicato lo ha hecho. Bueno, ¿cómo es el lío de la jornada laboral? La primera cosa que hay que decir es esto, ministro y presidente de Ecopetrol. Le preguntamos al Ministerio de la Protección Social que cómo era la jornada laboral y no saben. Ni saben cómo son los salarios, no están ilustrados. Entonces le toca a uno ponerse a un senador de la República a ver, ¿cierto? Entonces la empresa dice más o menos lo que quiere, el sindicato da su versión, los trabajadores dan la suya, ¿cierto? Sí. Pero el gobierno no sabe lo que pasa contractualmente allí. Las informaciones que tenemos de los trabajadores dicen que en Semcolsa hay jornadas semanales de 63 horas. Sí, cuando uno hace las cuentas del promedio de la jornada esa, que supuestamente es 21/7, y ahora vamos a ver que no es 21/7, y se hacen todas las cuentas, dan jornadas laborales semanales de 63 horas, y eso está prohibido. Eso no se puede. Y en Metapetroleum sucede lo mismo. Aquí tengo, ministro, estos son todos los recibos de un trabajador de una de estas empresas de contratistas, subcontratista de Metapetroleum. Por razones obvias no voy a decir quién es el trabajador. Se imaginarán cuándo lo vuelven a contratar si damos el nombre. Pero bueno, tuvo el valor civil y nos dio los datos. Aquí tengo el listado resumen de estos documentos. El listado resumen está hecho para mirar principalmente cuántos días seguidos trabajaron. O sea, repito, la ley permite 21/7, o sea, 21 de trabajo y 7 de descanso remunerado. Bueno, a esto que le voy a leer de este trabajador no le pagaron ni uno de los remunerados, ni uno. Y ojo con esto, una semana 22 horas, otra semana 47 horas, otra semana 44, otra 44, otra 49. Pues, perdón, no semanas, sino jornada. O sea, son días, ¿no? Vuelvo y explico para que no quede la confusión. La ley dice 21 días seguidos de trabajo con 7 de descanso y una jornada que no puede pasar de 11 horas, creo que es. De 10, perdón. ¿Sí? Bueno, aquí ¿qué es lo que está sucediendo? Les están imponiendo, bueno, más de 10, pero además no 21 días, sino muchos más días. Y no les pagan el descanso que les deberían pagar, ministro. Entonces, lo que voy a leer aquí es los días seguidos que a este trabajador de cada uno de estos recibos lo obligaron a trabajar. Una semana, aquí está la fecha de las semanas. No la voy a dar porque fácilmente investigan quién es el trabajador y cae sobre él el peso de la persecución. Pero si usted quiere, lo miramos ahora, ministro. ¿Sí? Una semana de 22 días. No, una semana no, una jornada de 22 días seguidos.
otra jornada de 47 y lo máximo permitido es 21, otra de 44, otra de 44 días, otra de 49, otra de 41, otra de 36, otra de 45, otra de 31, otra de 25, otra de 33, y así podríamos seguir. Hay una de 20 y todas las demás están por encima. Y si usted mira, en ninguna parte aparece el pago de los días de descanso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La ley dice 21 días de descanso y 21 días de trabajo seguidos y 7 descansos remunerados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? A los 21 días los sacan y no les pagan los 7 días de descanso remunerado. Y los contratan otra vez a los 15 días o al mes o a los 20 días, a lo que sea, ¿cierto? ¿Sí? Ministro, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está sucediendo. Y entonces para los de Pacífico y Rubiales lo que pasa es que los que tienen al frente son unas especies de malhechores que quieren robarles las ganancias que con tanta honradez están ganando. Esto además tiene otra implicación. Usted también lo sabe, ministro. El presidente de Ecopetrol también lo debe saber, lástima que se fue. Y es que si a un organismo cualquiera se le fuerza a hacer jornadas laborales demasiado duras, lo que sucede es que esa persona se gasta más, se va desgastando y se termina muriendo. Más jóvenes. O sea, un organismo en cierto sentido es como una máquina. Dice, usted prende un motor y lo pone a trabajar y a trabajar y a trabajar, se gasta más rápido y termina su vida útil más temprano que un motor que trabaja en unas condiciones diferentes. Y esto es lo que está pasando aquí. Y no hay quien le ponga cuidado a esto. Y por supuesto en salud ocupacional no hay nada. Y por supuesto que las condiciones de las ARPs, no solo aquí, sino en el carbón, aquí lo miramos también otra vez en un debate, son horribles. Bueno, concluyamos con dos cosas más. Bueno, ¿cómo les va a los de Pacífico y Rubiales? Porque uno diría, bueno, estas condiciones laborales horribles, y en Colombia las normas son las condiciones laborales horribles, pero es que se trata de una empresa que ya casi se arruina, que no logra ganarse un peso, que le va súper mal, pobrecitos, ¿cierto? ¿Sí? Pero a Pacífico y Rubiales ellos mismos todos los días nos refriegan y nos dicen que mejor no les puede ir, que es la mejor empresa del mundo en cuanto a utilidades. El año pasado reportaron utilidades netas de más de 200 millones de dólares. Y eso que no reportan una cosa que es interesante echarle ojo, que debiera ser discusión del gobierno nacional, ministro, y es cómo son las valorizaciones de las acciones, que eso también son ganancias, y particularmente las valorizaciones de las acciones en el extranjero, que no pagan en Colombia ningún tipo de gravamen, pero que son parte de las utilidades de esas empresas. Sacaron acciones en diciembre del 2009, para agosto de este momento tienen valorizaciones del 40%, que son utilidades de Rubiales, porque ustedes sabemos cómo funciona eso. Usted saca la acción y las acciones que usted tenga se valorizan en esa proporción. Y en la bolsa de Toronto se les han valorizado en el mismo lapso en 70%. Y todos sabemos que empresitas como Rubiales, porque la verdad es que a escala global Rubiales es una empresita. Eso también digámoslo con franqueza pues aquí, ¿cierto? En buena medida su negocio es la especulación. Y este tipo de andanzas, viendo a ver cómo le embolatan a un trabajador un vaso de leche y cosas de ese corte. Es muy propio de ese tipo de empresas, ese tipo de comportamientos, ¿cierto? O sea que esto que están haciendo, lo están haciendo es porque la codicia les resulta pues incontrolable, este maltrato que le están haciendo a los trabajadores. Pero me quiero detener en una cosa, yo no sé si está aquí gente de la Contraloría y la Procuraduría, pero lo debieran mirar, que es cómo fue que Pacífico y Rubiales se hizo a ese negocio y al negocio que le viene. Es decir, cómo fue que Ecopetrol y la ANH organizó las cosas para regalarle a estos personajes lo que ha debido ser patrimonio de la nación, por lo menos en proporciones mayores que los que ahora es. Este es un campo que se le conoce su capacidad de producción desde el año de 1983. O sea, para esa fecha, mediante exploraciones, no a ojo, sino con pozos exploratorios, se sabe que allá hay 3.000 millones de barriles de reservas probadas. ¿Sí? ¿Cuál era el problema que tenía ese campo? O que todavía tiene, es que es un campo de crudos pesados. Y todos sabemos que ese petróleo pesado, si los precios del petróleo no están bien altos, no se puede comercializar bien o no se puede comercializar porque no da, la operación no da, ¿cierto? Pero de todos modos se sabía que ahí estaba. En el 87,
Ecopetrol firma un contrato de participación en Rubiales, 60% para Ecopetrol después de regalías de 20%. Ya era curioso que a sabiendas de que eso estaba ahí se firme ese contrato, ¿cierto? O sea, Ecopetrol se va metiendo en esa idea. Pero bueno, hasta ahí digamos que uno puede decir, bueno, en esos días no se sabía muy bien qué iba a pasar, etcétera, ¿cierto? Pero más adelante firma otro contrato, que es un contrato de riesgo, o un contrato de asociación, perdón, el Pirilí, ¿es Pirilí o Pirilí? Ya no he podido saber. ¿Con L? Pirilí. Pirilí. Es que lo tengo escrito de distintas maneras. Bueno, Pirilí, ¿sí? Firma un contrato de asociación, el Pirilí, 50% para Ecopetrol después de regalías de 20%. Ahí perdió ya el 10%, ¿sí? Con respecto al negocio anterior. Después, cuando ya está cada vez más claro que el negocio es muy bueno y que los precios van para arriba y que los crudos pesados, ministro, van a hacer un negociazo, firma dentro de ese campo que llamamos Rubiales, hay una parte que se llama Kifa, firman otro que es con estas circunstancias, 30% para Ecopetrol después de regalías, o sea, 60, 50 y 30, y regalías escalonadas menores de 20%, con un descuento a más de 5% porque son crudos pesados. O sea, entre más claro está que los crudos pesados, es lo que es la idea que quiero transmitir, entre más claro está, primero, que ahí hay un montón de petróleo, y segundo, que el negocio de los crudos pesados es cada vez un mejor negocio, cada contrato que hace Ecopetrol es más malo que el anterior. Es una lógica curiosísima de funcionar la alta burocracia del Estado colombiano. Yo suelo hacerme una pregunta, si así manejan sus negocios privados deben estar de tarro pidiendo limosna, ¿cierto? ¿Sí? Probablemente no sea así. Bueno, y el último que sucede, que es el que van a empezar, ministro, a sacar petróleo en estos días, y anda Rubiales en una laraca diciendo que fue que se encontraron no sé cuánto más petróleo. No se encontraron, es el mismo que se sabía que estaba ahí. Pero miren el contratico que se viene, 0% de participación para el Estado y regalías escalonadas. O sea, ya no estamos ni en el 30, estamos en 0. Y entonces ahí andan los de Pacífico y Rubiales diciendo que es que el gran campo que descubrió. No descubrieron nada. Y todos los estudios daban y toda la exploración daba para saber que eso estaba ahí. Entonces, cosa de correr el barreno un poquito. Pero el Estado colombiano les regaló su participación. Esto solo debería dar para un debate, yo simplemente lo dejo mencionado y es probable que más adelante hagamos un debate con más detalle, porque aquí hay que mirar qué es lo que está pasando con la ANH. Es decir, la ANH, ¿por qué no privilegia a Ecopetrol? Se supone que juegan del mismo lado. Se supone que no nos da lo mismo que la plata se la ganen los canadienses de Pacífico y Rubiales o unos socios menores colombianos a que se la gane el Estado colombiano. Esta es parte de la discusión sobre la privatización. Pero hay una última cosa, ministro, que quiero enfatizar también, y concluyo, que me parece muy grave, dos cosas más. Yo llevo una cantaleta aquí, yo no sé de cuántos años, de 6, creo, 7 años, diciendo que el Estado colombiano no audita a las transnacionales ni del carbón ni del petróleo. Bueno, hace días yo lo he leído varias veces, no lo voy a volver a leer hoy. La Contraloría nos dice que en el caso del carbón a las transnacionales se les cree por fe. Usan esa palabra exactamente, o sea, que las cifras que dan las transnacionales se les cree por fe. Ya sé que en la DIAN no hay un funcionario que sea capaz de mirar las cuentas de las transnacionales del petróleo y del carbón, porque ni las entiende. Pero la Contraloría además acaba de hacerle una auditoría al caso de Rubiales, a este negocio de Pacífico y Rubiales, a los de estos canadienses. ¿Y qué es lo que dice la Contraloría? Es que estos tipos dan las cifras que se les da la gana, y que ni Ecopetrol ni el Estado colombiano tiene cómo saber si esas cifras son ciertas y no son ciertas. Y el problema de si las cifras son ciertas o no son ciertas son claves, ¿no? Porque tiene que ver con los impuestos que deben pagar, con las regalías que deben pagar, con todo. Voy a leer algunas de las cosas que dice la Contraloría. Este es un informe del 2009.
Dice que lo anterior, bueno, esto tiene un detalle que es interesante señalarlo, esos campos son inmensos. Entonces, un campo de esos puede tener, yo no sé, 40 kilómetros por 100 kilómetros, y en ese campo puede haber 100 y pico de pozos, y cada pozo saca un poquito de petróleo, y eso todo se suma, etcétera. Auditar, bueno, y entre eso, entre pozo y pozo puede haber un montón de kilómetros de distancia, hondonadas, subidas, ríos, de todo, ¿cierto? Y resulta que el Estado colombiano no tiene una manera de saber si las cifras que le dan las transnacionales son ciertas o no son ciertas con respecto a lo que dicen estar sacando. Esto solo seguramente nos va a dar para un debate el día de mañana más completo. Entonces, dice la Contraloría que lo anterior, este lío de la cantidad de pozos y su extensión, permite deducir que la presencia del Estado en el control de la producción diaria en pozo es difícil de realizar de manera oportuna y representativa. Dice más adelante. El Ministerio de Minas y Energía no realiza un balance volumétrico entre el crudo que se extrae de cada pozo, parte inicial del proceso, y el crudo que se vende, ya sea para exportación o refinación, al igual que no existe evidencia de que el Ministerio verifique reportes de crudo despachado y el recibido en la cadena de producción y transporte a efectos de detectar diferencias que pueden existir entre lo reportado al Ministerio y el reportado al receptor. ¿Qué está diciendo la Contraloría? Que no se sabe. Dice que este procedimiento se constituiría, pues diciendo que deben hacer cosas bien hechas, en una oportunidad de mejora del Ministerio, pues a través del balance volumétrico se pueden despejar las dudas de los entes territoriales sobre el posible infrarreporte por parte de las explotadoras de crudo con el fin de evadir el pago de las regalías. Los municipios desde hace rato vienen diciendo que ellos tienen serias dudas con respecto a las cifras con las que les liquidan las regalías. La Contraloría lo que está diciendo es, los municipios, los alcaldes tienen razón cuando tienen sus dudas. Y agrega, el Ministerio de Energía debe contar con datos propios que le permitan confrontar la producción en los campos de hidrocarburos del país, de tal manera que se tenga un sistema de fiscalización confiable por parte de la nación para que se asegure que los datos de producción son confiables. Estas cosas las reporta la Contraloría como hallazgos. Esta es una de las partes más dramáticas de estas relaciones entre Colombia y las transnacionales. Esto porque es verdad, senadora Daira, pero esto parece mentira, ¿no? Es decir, que en negocios de estos volúmenes, de estos platales, se le crea al socio por fe. Yo entiendo que, lo he dicho varias veces, que por razones religiosas alguien crea cosas por fe, me parece muy respetable. Pero en los negocios, ¿qué tal que a uno le pagan pues cualquier cosa en un banco y entonces no se cuenta la plata porque hay que creer por fe que lo que dicen que le dieron es lo que le dieron? Y dos cosas más. Esto ya es como la tapa del Congo lo que dice. Después de los conflictos, pues de estos represiones brutales que hubo contra los trabajadores, porque no fueron cosas menores las que hizo la policía, sale en el Llano 7 Días, que es del Tiempo, esta información. Dice que van a montar en Rubiales, o sea, dentro del campo, el batallón número 7. Dice, comillas, el puesto de mando de esta unidad táctica, el batallón energético se llama, será instalado en el complejo petrolero. Las instalaciones, incluidos los alojamientos de los militares, las estamos acondicionando, dice un coronel que mejor no digo cómo se llama porque pues queda muy mal, ¿cierto? O sea, el coronel cuenta muy orondo que se van a instalar, en las instalaciones de la Pacific van a instalar el batallón. Y agrega, el oficial reveló que los vehículos utilizados por las tropas para realizar los patrullajes y recorridos para la vigilancia serán suministrados por la multinacional canadiense Pacific Rubiales y que la compañía también pagará los gastos de los combustibles. Aquí ya no se tiene ni sentido de la indignidad, ¿no? Es parecido al caso del bolillo, ¿no? Es decir, que pasa lo que pasa y aquí a muchos les parece que no, pues eso no hay problema, es que el mundo es así, ¿cierto? Bueno, parecido está con esto, ¿no? Este es el ejército de Colombia, operando como si fuera un ejército privado por cuenta de una transnacional. Concluyo entonces diciendo esto.
No estamos en contra de que haya negocios del petróleo ni negocios con inversionistas extranjeros, esa no es la discusión. La discusión es cómo son esos negocios. Como está, a mi juicio, es absolutamente inaceptable. Y aquí el gobierno va a tener que decidir como lo acaban de plantear los trabajadores. Ahí se le va a buscar una solución civilizada a ese caso. Razonada, acordada, conversada, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, o a eso le van a meter la tropa y le van a dar un tratamiento como si eso fuera de lucha armada, no sé de qué. Es una decisión primera que tiene que tomar el gobierno, ministro. Sí, yo oí cuando en los días de los conflictos los trabajadores dijeron, no, es que esto más que un campo petrolero es un campo de concentración. Pues bueno, ya con el ejército adentro empieza a adquirir toda la naturaleza. ¿En qué quedan todos estos cuentos? Y mencionémoslo también de los grandes acuerdos entre Obama y Santos, que es que para darle garantías a los trabajadores colombianos. Eso es una farsa. Lo dijimos desde el primer día, una farsa. Esto es lo que está sucediendo en el gobierno de Juan Manuel Santos. En el de Uribe también pasaba lo mismo, pero está pasando en el de Santos, que es lo que quiero enfatizar. Yo estuve en Ottawa en los días de las discusiones sobre el TLC y le dije allá al Parlamento de Ottawa, les dije, no es cierto que ese TLC que están firmando con Colombia tenga una cláusula de protección de los derechos laborales. Y aquí cuando se aprobó en el Senado dejé mi constancia y dije, no es cierto. Bueno, no es cierto. Esta es una transnacional canadiense, ministro. ¿Para qué diablos las cláusulas que pusieron en un tratado para engañar a la gente? Detrás de esto es de lo que viene la oligarquía canadiense. Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. Esa es la globalización, ese es el neoliberalismo. Y eso es lo que están montando aquí. O sea, estamos como en las luchas del siglo XIX. Yo me uno a la idea que plantearon los trabajadores, yo no sé, creo que deberíamos aplicar eso, senadores de la Comisión Quinta, hacer el esfuerzo y vamos hasta Rubiales. Vamos allá a hablar con los trabajadores, que nos cuenten qué es lo que está pasando. Eso no puede ser una tierra por fuera de la soberanía nacional, como se han ido volviendo todas estas transnacionales de la minería. El Ministerio de la Protección Social sabe que es cierto que para que un inspector del trabajo entre a un campo de esas transnacionales es un problema complicadísimo. No los dejan entrar. Tienen al Estado colombiano a sueldo, como en los tiempos de las bananeras que se denunciara Gaitán. Y por último decir esto, el Polo va a seguir hablando de esto, no nos van a callar. O sea, aquí hay una ofensiva contra el Polo bárbara, casi que no hay día en que algún medio de comunicación, de manera solapada por supuesto, de manera solapada, disfrazando de información las cosas, no tire una andanada contra el Polo para bregar a acabarlo. Si nos van a acabar o no, ya lo veremos. Lo que sí sé es que si en Colombia no hubiera Polo, este país sería bastante peor de lo que es. Porque aun cuando sea, decimos aquí 3 o 4 cosas que no tienen que creernos, cada colombiano puede tener sobre esto la idea que quiera y tener una opinión u otra, pero que por lo menos haya quien las diga. Pero lo que sí está claro es que hagan lo que hagan, no vamos a dejar de decir lo que estamos diciendo. No nos le vamos a sumar al gobierno de la Unidad Nacional bajo ninguna consideración. Y si hunden a los trabajadores colombianos en Colombia, el Polo se hunde con los trabajadores colombianos. Como se hunde con los empresarios no monopolistas y con toda la gente que estamos defendiendo en este país. Pero esto no puede ser cada vez más una dictadura disfrazada de legalidad y de constitucionalidad. Miren, en este mundo laboral sí que hay delito de cuello blanco. Es de eso de lo que estamos hablando. Y el Polo, repito, va a seguir diciendo lo que haya que decir. Y quiero saludar nuevamente un sentido que esta comisión ha tenido desde siempre, que es una comisión donde las cosas se pueden hablar y tenemos desacuerdos, pero las cosas se pueden hablar. Y este es un tema especialmente grave, porque es ahí y es más allá, y es en un sitio y es en otro sitio. Esta es la norma, esta no es la excepción, ministro.
Se equivocan ustedes en materia grave si creen que pueden montar la economía minera y petrolera que están montando y sostienen estas prácticas. Yo no creo que el pueblo colombiano se aguante esto. Y no es porque haya uso, ni porque haya polo. Es probable que en Puerto Gaitán yo no sé cuántos habrá del polo, me imagino que 2 o 3, o ninguno, yo ni sé. No, la gente se rebela, la gente tiene dignidad, la gente tiene derecho a exigir y a plantear cosas y a opinar, y nosotros pues hasta donde podamos les hacemos del parlante a esos reclamos. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador, tiene el uso de la palabra el senador Félix Valera.